Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto, aquí en la primera, en la gran cadena nacional Telefórmula, para iniciar este año, el primer programa del año. Por supuesto, es un verdadero placer que nos acompañen como lo hacen todos los sábados. Esta noche voy a platicar con el doctor Ramón Cabrera, que es director general de Spetzer y además fue procurador fiscal de este país. Bienvenido. Muchas gracias. Con Gabriel Beltrán. Gracias, Guillermo. Para hablar de la nueva situación fiscal que viene para este año. No sin antes recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Bueno, entremos en materia. Todo mundo está apanicado, por decirlo coloquialmente. Las nuevas disposiciones fiscales, independientemente de que muchos no las terminamos de entender, tienen implicaciones, yo diría, bastante complicadas, pero ¿quién mejor que tú, Ramón, para que nos expliques a grosso modo qué es lo que podríamos esperar y un poco abusar de ti y decirnos un poquito qué debemos de hacer? Así es, bueno. Primero que nada, el contexto de la reforma que acaba de entrar en vigor nos coloca en una situación muy compleja. Primero porque viene a cambiar de forma muy radical todos los esquemas de operación de los negocios. Y lo digo así porque al final del día muchos de los negocios versan su actividad económica a través del uso del outsourcing, usan esquemas, algunos contribuyentes de pago de tarjetas y otros temas, bueno, donde inclusive hay temas de índole penal, como es todo este nuevo contexto de delincuencia organizada en el que se pueden dar los procesos de evasión fiscal. Así las cosas, bueno, habríamos de comentar lo siguiente. Primero, el contexto más complejo se da en primer lugar cuando la autoridad está colocando una situación de muchísimo riesgo para quien es un asesor fiscal, porque ya te obliga a que tú primero te tengas que inscribir como asesor fiscal en un padrón que llevan, le tengas que dar todas las características de los distintos servicios y productos que has diseñado y que estás promoviendo entre tu clientela, y le tengas que dar un listado de tu clientela a la autoridad. Esto, bueno, pues implica temas de fondo, porque al final del día hay muchos temas de secrecía profesional, de secrecía en cuanto a la operación del ejercicio libre de tu profesión, donde la autoridad ahora te va a estar cuestionando y exigiendo que le exhibas todas las características de tu planeación fiscal, de tus estrategias fiscales, que ahora le llama estrategia fiscal. En ese sentido, o esquemas reportables, mejor dicho. En ese sentido, los asesores tienen esta obligación. Quienes no tienen asesores fiscales deberán de hacer lo propio. Cada contribuyente hacer los comunicados a la autoridad de cuáles son los esquemas que han estado utilizando para efectos de la planeación fiscal de sus empresas, incluido cuestiones que hayan implementado en ejercicios previos y que tengan consecuencias de algún ahorro fiscal o de algún beneficio fiscal en este año 2020. Así las cosas, bueno, de entrada es retroactivo, atenta en contra del libre ejercicio de la profesión, tanto de contadores, fiscalistas y abogados dedicados al tema, como la otra parte que es la parte de la secrecía profesional, porque al final del día, ¿en qué momento muchos de estos temas que estás preparando para implementar implican desde este momento un esquema de defensa fiscal? Y la autoridad te dice, bueno, lo que sea de defensa no me lo digas, pero ¿en qué momento empieza la defensa? ¿Desde antes, durante o ya después cuando ya tienes el juicio? Entonces, en ese modelo está muy complicado, está cuestionada ya la actividad de todo aquel que le pretenda dar asesoría a su cliente para cumplir exactamente con la carga tributaria que tiene y que pueda obtener los beneficios fiscales que la ley le otorga, porque ese es básicamente un esquema de estrategia fiscal. Si estuviéramos hablando de un modelo en el cual le vamos a decir al contribuyente, así viola la ley, así deja de cumplir con la ley, pues entonces estamos hablando no de un asesor fiscal, sino de un cómplice en un delito, ¿no? Un delincuente. Entonces, desde el momento en el que ya te cuestionan tu actividad diaria, ya es un tema muy delicado. Lo segundo es, bueno, suponiendo que te animas a seguir prestando el servicio de asesoría y alguien se anima a contratarte,
del hecho de que tú adquieras un producto calificado por la autoridad como pasable, tampoco garantiza que el día de mañana, en ejercicio de las atribuciones de comprobación, la autoridad respete esa autorización previa, porque los puede desconocer. Y en caso de que de entrada te desconozca los esquemas reportables que hayas diseñado, entonces los tienes que desbaratar. Y si no los desbaratas, la autoridad se establece una facultad donde dice que va a recategorizar todas las operaciones que hayas hecho sin una lógica de negocio y que ellos van a reestructurártelo a partir de lo que ellos creen que debió de haber sido y que eventualmente es la lógica que los lleva a establecer operaciones que más causan impuestos. Entonces lo terrorismo fiscal muy complejo. Ramón, a mí me gustaría preguntarte algo y hay que verlo de manera honesta. Esta reforma que se metió fue por las malas prácticas de cuestión de gobierno corporativo que se tienen dentro de las empresas. Malas prácticas en el cual lo hemos llegado a platicar, temas de facturación, temas de outsourcing que pues, en diciembre estuvo bastante mencionado, incluso temas de aprobación y bueno, absolutamente todo un tema por el tema del líder sindical con el movimiento del tema de outsourcing en diciembre. Ahora en este año 2020, pues sí hay que tomar en cuenta que las empresas están entrando a un nuevo paradigma en el cual ya el gobierno las va a orillar a tener que cumplir 100% con los requisitos legales, porque anteriormente pues lo podemos manejar por lo oscurito, lo podemos manejar en un matiz, luego a veces ni blanco ni negro, en algún momento en un matiz gris. En esa parte, las empresas orillaron al gobierno a hacer este tipo de iniciativas. ¿Tú qué opinas de ello? O sea, sí entro de que es un tema de terrorismo fiscal, estoy 100% de acuerdo, pero también la iniciativa privada las llegó a orillar al gobierno a tener que meter este tipo de medidas. Pero yo creo que debe de haber un punto medio. Bueno. Sí, bueno, yo diría que es al revés. Quien está generando condiciones que llevaron a la empresa a tener que actuar en esquemas cuestionables es la propia estructura legal. ¿Por qué digo esto? Tú tienes dos grandes grupos económicos, la economía formal y la economía informal en un mismo espacio, en un mismo tiempo, que coinciden y tienen que coexistir. Y sin embargo, la legislación fiscal está diseñada únicamente para los formales, de tal suerte que en ellos está descansando todo el esquema recaudatorio. No hay normas que permitan un tránsito de la economía informal a la economía formal como puentes de vasos comunicantes. Te lo pongo así: toda la actividad o gran parte de la actividad del campo es una actividad irregular, porque al final del día los campesinos no están debidamente estructurados fiscalmente, no te facturan, son operaciones en efectivo y eventualmente ese primer punto de contacto de una economía que es la del campo con la economía formal, que es el ingreso a través de las centrales de abastos, no se documentan esas operaciones. Entonces ya tienes de entrada una realidad en ese esquema de negocio donde coexisten las dos, interactúan las dos y ya te obligan a decir, bueno, ¿cómo voy a deducir aquello que tengo que pagar como insumos cuando no me están generando los requisitos formales que le exigen, que exige la legislación fiscal a este grupo? Aunque parezca muy obvio, porque de alguna manera ya lo dijiste, tú fuiste autoridad. Así es. En este comparativo hoy, ¿qué es lo que crees o consideras que está mal desde el punto de vista oficial del gobierno en esta implementación? Yo creo que es la parte de no haber generado un esquema de transición. O sea, hay una realidad. Un punto medio. Donde debimos de haber establecido en las leyes un proceso de transición, porque al final del día todos los modelos de implementación de estrategias fiscales existen, por un lado. Por el otro lado, en el momento en el que no permitiste la transición en el tiempo y ajustar los precios, la integración del precio, el diseño del valor de cada negocio, los va a llevar a un punto de rompimiento, porque en efecto muchas empresas partían de que uno de los elementos de productividad era la parte del financiamiento de los impuestos, pero cuando eso está generalizado, porque así lo permitiste, entonces el problema viene: ¿quién va a ser el primero que va a romper el modelo de precios que tiene en su mercado específico? Y al no haberle generado esas condiciones de una transición más fácil, vas a obligar a que sea mucho más disruptivo. Ahora,
en esta irrupción del rediseño de cada negocio, de cada sector de mercado y del mercado en lo general, habrá que ver en qué resulta, porque al final del día, si resulta que no éramos tan productivos, porque en efecto nos financiábamos con los impuestos, luego entonces quién sabe qué tan productivo sea nuestra ¿Esto va a inhibir la inversión? En definitiva, porque la inversión está esperando tener certeza, y la certeza se va a generar cuando empiecen a ver los inversionistas. Entonces aquí la certeza va a ser que en el momento en que abras un negocio, generes una acción, eres un delincuente. Prácticamente. Y a eso habrá que sumarle que este gobierno, este gobierno de cuarta transformación ha sido bastante interesante. El último dato que tenemos en tema de recaudación de IVA y de ISR, que es del tercer trimestre del 2019, se comprueba que el IVA cayó un 5%, perdón, el ISR cayó un 5% y el IVA cayó casi un 7%. Entonces, hay que esperar a que nos brinde los datos de diciembre de 2019, para nosotros poder saber, pues bueno, sin que entrara en vigor este tipo de reforma y este terrorismo fiscal, cómo nos va a pegar a la iniciativa privada, porque el gobierno necesita al día de hoy, pues esos recursos para todos los programas sociales que tiene. Bueno, yo creo que la pregunta obligada, porque lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, es el asunto de las tarjetas de crédito, que también no ha quedado muy claro, pero hasta donde entiendo va a estar bastante complicado. Así es, bueno, es un esquema que ya existía, donde la autoridad tiene las facultades para verificar cuál es el nivel de gasto que tiene una persona, incluidas las tarjetas de crédito, y casarlo contra los ingresos declarados. Cuando viene una discrepancia y hay un gasto mayor, luego entonces se abre el cuestionamiento de la autoridad sobre si ese ingreso fue un ingreso no reportado o se trata de ahorros o de otras fuentes de ingresos no gravables que de alguna manera se justifican. Aquí volvemos al tema. Hay una gran cantidad de dinero en efectivo que circula en nuestra economía día a día, que eventualmente, con otro esfuerzo que tienes por parte de la autoridad, que es bancarizar al mayor número de personas, entonces por un lado bancarizas, pero por el otro lado vas a castigar los pagos en efectivo que hagas a operaciones bancarizadas. Y entonces ya quedaste crucificado, porque por un lado ni te permiten formalizarte totalmente, ni te establecen mecanismos que faciliten la formalización, y por el otro sí ya te van a empezar a castigar. O sea, el castigo al informal viene cuando trata de realizar operaciones formalizadas. ¿Esto qué va a hacer? Pues que la gente va a optar por no bancarizarse, el esfuerzo de la autoridad por bancarizar al mayor número de personas se va a ver trunco, y entonces por un lado es pasito para adelante y por el otro lado pasito para atrás. Y todo el proceso de la economía informal se va a regresar a los esquemas de uso de efectivo. Entonces parecería o diera la impresión que esta medida tan agresiva del gobierno, en función de lo que explicabas de no haber hecho una transición, en vez de resultarle en términos productivos en una mayor recaudación, lo que va a provocar es todo lo contrario. Es lo que yo entiendo. Desde el momento en el que tú no generas condiciones para que se realice actividad económica bien, formal y generalizada, va a ser en la misma medida en la que esa falta de actividad económica no va a generar los impuestos. O sea, los impuestos se dan solo si hay actividad económica. Ahora, lo que yo te puedo decir platicando con un gran número de empresarios es que hay un gran temor a la discrecionalidad de la autoridad, y lo digo porque tú lo fuiste, para efectuar acciones en su contra, agarrándose o tomando en cuenta estas herramientas para pues caer en lo que se podría llamar un terrorismo fiscal. Claro que sí, y te lo pongo así. Por un lado estamos viendo una actuación muy discrecional por parte de ciertas autoridades de la Secretaría de Hacienda, como es la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos viendo la dotación de posibilidades legales de actuación muy fuerte al considerar como delincuencia organizada ciertas operaciones, y eventualmente lo más importante, si bien es cierto que el tamaño de la Secretaría, la capacidad operativa de la Secretaría está limitado a un número muy limitado de acciones, si lo ves contra el universo posible, lo que sí vas a abrir es la puerta a la extorsión, porque entonces va a llegar el auditor de cuarto nivel o quinto nivel y te va a decir, mira, ya te encontré 2, 3 si no me das facturas, tanto, si no me das, un procedimiento. entonces te inicia un procedimiento, va a ser lavado de dinero, va a ser delincuencia organizada, te quito tus propiedades, te meto a la cárcel. Te meto a la cárcel, y luego de ley de extinción de dominio. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque evidentemente esta conversación no termina aquí. Vamos a invitar a Ramón para que nos haga favor de venir otra vez a Diálogo Abierto, porque esto es muy extenso y hay mucho que explicar. De momento voy a un corte, no tardamos nada, volvemos a Diálogo Abierto.
Seguimos en diálogo abierto y se incorpora a la mesa Ricardo Enríquez Duarte, director general de GIF Group. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora para platicar de la NOM 35, y quisiera pedirte, Gabriel, para efectos de hacerlo más didáctico, que le pudieras platicar al auditorio a grosso modo de qué se trata para poder entrar en el debate. Mira, la NOM 35 entró en vigor en 2014 y a partir de 2019, exactamente a finales de año de 2019, lo que obliga a la NOM 35 es a que los patrones y las empresas tengan que cumplir con requerimientos para los empleados. Y en esa parte se le ha cargado en mucho sentido por parte del gobierno responsabilidades del gobierno hacia las empresas. Entonces, es importante mencionar al día de hoy, bueno, estuvimos platicando en el blog pasado respecto al miedo que tienen al día de hoy las empresas por la cuestión fiscal. Pues bueno, ahora con esta cuestión de la NOM 35, dentro de las organizaciones, lo que nosotros vemos en nuestro área es que en los próximos años, si sigue esta cuestión de terrorismo hacia las organizaciones, poco a poco vamos a ir brincando un tema de muchísima más automatización en las organizaciones, menos contratación y más problemas económicos dentro del país. Entonces, la NOM 35 principalmente lo que está centrada es poderle dar un tema de confort hacia el empleado, lo cual es bueno, es realmente bueno porque pues no se había hecho, pero entra en cuestiones en las cuales se pueden ir al extremo y puede verse como un tema de extorsión, incentivos perversos por parte de los empleados. ¿Por qué? Porque a partir de 20 personas... Lo estás diciendo de manera muy elegante. Entonces, a partir de 20 empleados, pues ya dentro de la organización puedes tener hasta 2 sindicatos. ¿Tu opinión, Ricardo? Se me hace una iniciativa muy buena por parte de la Secretaría del Trabajo. Lamentable que tiene que hacerse de esta manera estructurada para que algunas empresas logren activarlo. Sin embargo, hay muchas empresas que lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Pero de mutuo propio. Claro. Y también por otro lado, digo, por una parte está bien hecho que lo promuevan, pero por otro lado también hay responsabilidad del empleado. O sea, no solamente es cargarle la responsabilidad a la empresa, sino también el empleado tiene mucho que hacer y dar a las compañías para que sea un ganar-ganar de ambas partes. Ramón. Pues mira, lo que es construir un entorno laboral favorable para la actividad económica, yo creo que esa es una buena intención. El tema viene cuando esa creación de ese entorno laboral favorable implica también cierto nivel de coerción por parte de la autoridad. Y volvemos, no hay esquemas donde se hayan llevado procesos de implementación paulatino, donde se haya permitido el tránsito y el rehacer una forma de hacer negocio, de operar un negocio. También tenemos ese tema en esta NOM 35. Entonces van desde cuestiones muy subjetivas a también temas, por ejemplo, de cuestiones ergonómicas y demás que se tienen que llevar a cabo para efectos de evitar estreses físicos o mentales del empleado. Yo creo que en el fondo es bueno, pero volvemos al tema. La implementación es lo que nos falla. Si pudiéramos hablar de riesgos específicos, partiendo de esta base que está bastante claro que es una medida que se fundamenta en buenas intenciones, pero que a la hora de ponerla en marcha pudiera suponer conflictos. ¿Dónde ves los riesgos? Yo veo los riesgos, primero, en que no hay el número de instituciones particulares que permitan dar el soporte que a su vez le dé la asesoría para implementar esto a las empresas. O sea, tenemos un universo muy limitado de empresas que están preparadas para capacitar a otras empresas a mejorar sus entornos laborales, en lo físico, en lo mental, en lo grupal. Y por el otro lado, la exigencia de la autoridad va a ser igual para todos, para aquellos que logren tener esta asesoría y para que los que no la pero logren además tener. Esa asesoría va a ser un gasto extra para las empresas. Claro. Desde mi punto de vista está la iniciativa estructurada, está clara. Sin embargo, hay que ayudarle a las empresas, sobre todo en México, a que logren establecer esto desde mi punto de vista en 3 niveles: organizacional, departamento e individual. Porque cada empresa tiene diferente cultura, cada empresa tiene diferentes políticas, y cuando lo haces un tanto ambiguo, lo haces un tanto general. Ya entras en diferentes situaciones
o estrategias u objetivos donde tú tienes que ser muy claro, y ahí las empresas están batallando. Tuve la fortuna de estar en otros países y cuando regreso a México después de 7 años y ver qué está pasando en el ambiente laboral en el país, y noto que hay muchos rezagos en ciertas prácticas a nivel global donde tenemos que apoyar a las empresas a que justo esto no esté o no vaya a ser una iniciativa más y después se descontrole o no se implemente muy bien. Gabriel. Pues se presta lamentablemente, o sea, es un programa como muchos programas que tenemos al día de hoy en este gobierno, que es un programa con una buena iniciativa, con un muy buen fondo. Buena intención. Con una muy buena intención, pero lamentablemente se presta para malas intenciones y malas prácticas por parte de las organizaciones. Entonces, sí hay que ser demasiado Pero a ver, cuidadosos. de las organizaciones y eventualmente de la autoridad, ponías el ejemplo de los auditores del SAT, ¿no? Aquí también podría pasar que la Secretaría del Trabajo... Puede ser que yo, como empleado, mande un correo electrónico anónimo dentro de la organización para decir, oye, es que tengo estrés laboral, y el siguiente día tengo a la Secretaría de Trabajo haciéndole una auditoría para saber cómo están cumpliendo con las normas de trabajo dentro de la organización. Entonces, repito, es algo bueno, sin embargo, los incentivos que se tienen son incentivos perversos que pueden prestarse por parte de los empleados. Es que no quiero estigmatizar, pero cuando hablamos de estrés laboral es un tema de criterio, ¿no? Claro. En una gran parte sí. En otro lado también tenemos cuestiones más objetivas, como es la parte del estrés físico derivado, por ejemplo, de actividades repetitivas y demás. Pero al final del día, sí lo que tenemos es una norma que permite una muy amplia discreción para poder verificar los grados de cumplimiento, y esa parte, como todo, abre los espacios para los actos de corrupción. Coincido, digo, está abierto y habría que delimitar muy bien qué es lo que estamos hablando, tanto Secretaría del Trabajo a empresa como empresa a empleado, y hablar el mismo idioma, si no, como bien dicen, puede haber ahí una disparidad de entendimiento y confusión en cuanto a lo que se espera y lo que se da. Y yo creo que ahí está la clave, que todos estemos hablando exactamente qué significa y que entendamos muy bien y que apoyemos y diferenciemos claramente lo que es responsabilidad de la empresa, lo que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y lo que es responsabilidad del empleado, porque tampoco es que podemos echarle todo a la empresa. Ricardo, pues. en esa parte, y leyéndolo yo como empresario, se entiende que el gobierno le está cargando la mano a la empresa. O sea, si el empleado tiene estrés laboral y tiene el estrés de su casa, puede llegar a... Es un tema de criterio, ¿estás de acuerdo? De que, oye, yo como empleado tengo estrés en la casa, me peleé con mi hija, mi hijo reprobó la escuela, están a punto de corrérmelo, estoy estresadísimo, tengo que pagar las tarjetas de crédito, estoy en un área comercial, la situación económica del país no es buena, pues ya estoy estresado por el entorno. Per se. Y a eso todavía llego dentro de la organización. Sí, hay malas prácticas o hay malas condiciones. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy explicando es que coincido en que va a haber ciertas personas que quieran aprovecharse quizá de esta situación y a lo mejor puedan decir que sus problemas personales ahora pues, van a tener que ser justificados por la empresa. Pero ¿sabes dónde veo el problema? En la forma de medir esto. O sea, el ejemplo que pone Gabriel es muy bueno porque estás hablando de un entorno global de la persona. Claro. Seguramente hay un componente, una parte que te la genera el trabajo. Pero ¿quién y cómo va a medir eso? ¿En base a qué parámetros? Y ahí es donde decía que está un poco ambiguo. Porque cuando tú lees el detalle de la Secretaría del Trabajo y el reporte que mandan, no hay tanto lineamiento y hasta hay un poco de permisividad en lo que tú tienes que manejar como empresa, que está bien. Sin embargo, sí tiene que haber un protocolo muy claro, sencillo, un proceso muy adecuado, donde la gente entienda exactamente qué se tiene que hacer. En mi experiencia en recursos humanos, si tú no clarificas esas expectativas y si tú no estás hablando bien el mismo idioma con todos, desde el principio, desde que entras, te desarrollas hasta que sales, puedes tener esta falta de criterio y confusión. Nada más para terminar, ¿podríamos coincidir en que además ha faltado información oficial para traducir y explicar esto? Definitivamente, ese es un problema estructural que tenemos, en el cual sacamos las normas, damos espacios para que entren en vigor, pero en el Inter nadie hace nada, cuando es un espacio que debe de aprovecharse para implementar, para transicionar y para adecuarnos al momento de la entrada en vigor. Coincido, es un tema de educar a la empresa, al empleado, y sí ha faltado desde mi punto de vista gente experta que apoye desde la base de gobierno, no tanto privado. Por lo menos informar. Claro, y que se entienda muy bien de qué estamos hablando, porque sí, no tanto el terror, pero sí hay una falta de información. ¿Tu conclusión, Gabriel? Un 2020
Bastante interesante. Pues estamos empezando y no con muy buenas noticias, señores. Les quiero agradecer muchísimo por esta extraordinaria plática. Si nos lo permiten, les vamos a seguir invitando, porque esto todavía requiere de mucha explicación y sobre todo el tema fiscal. Nos quedan 360 días. Híjole, a ver qué días. Bueno, nosotros vamos un corte, no tardamos nada, no sin antes agradecerle a Ramón, a Ricardo, a Gabriel por haber estado con nosotros esta noche. Vuelvo con Stephanie Enaro y con Rubén Olmos desde Washington para hacer un balance de lo que sucedió a lo largo del año pasado en materia de política internacional. Seguimos en Diálogo Abierto y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Stephanie Enaro. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Te cambiaste de tinte? Me cambié de look. ¿Cómo Muy bien. ves? Muy bien. Y tenemos desde Washington a Rubén Olmos para hacer un balance de lo que sucedió todo el año pasado en la relación bilateral. Por supuesto, además en Estados Unidos hay temas coyunturales como la elección presidencial. Y bueno, usted ya sabe, el señor Trump se mete todo el tiempo en problemas. Y eso lo vamos a platicar con Stephanie Enaro y Rubén Olmos. Rubén, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Memo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Stephanie. Qué gusto saludarte a los dos. Pues listos para arrancar un año que se antoja bastante interesante, tan interesante o quizá más como lo que pasó el año anterior. Pues empiézale. Tú tienes la agenda, tú la marcas. Gracias. Pues bien, yo haría primero un balance de lo que fue el 2019. Fue, yo creo que el año más complicado en lo que respecta a la relación bilateral México-Estados Unidos. Y me explico por qué. México es uno de los principales socios, no nada más comerciales, sino políticos, culturales de Estados Unidos. Compartimos pues la frontera más extensa. Siempre he dicho que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es la relación más compleja y más rica entre cualquiera dos países que son vecinos en el mundo. Tratamos con varios temas, ¿no? El año anterior tuvimos obviamente el inicio de una administración que estaba tratando de calar a la administración de Trump, estaba negociando, terminando de negociar y luego todo el proceso de ratificación en México del TEMEC o del USMCA. Aquí en Washington evidentemente también estaban calando a la nueva administración y evidentemente empezaron a surgir otros temas como fue la crisis migratoria que derivó en la crisis arancelaria, que a final de cuentas la libramos, pero y sin lugar a dudas fue pues un gran reto para la administración de López Obrador y para el canciller Ebrard sortear esta crisis. También evidentemente el tema de seguridad, que seguramente será un tema que en el 2020 tendremos mucho de qué hablar. Esta idea del gobierno de Washington de nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, que yo en lo personal creo que son totalmente distintos ambos grupos de crimen organizado. Digo, los cárteles mexicanos van por el negocio y las organizaciones terroristas van por otras ideas, por ideologías, por temas religiosos. Pero en fin, yo creo que son los temas seguridad, migración, comercio y el tema que yo dejaría para el debate es urge Memo, un relanzamiento de esta relación bilateral y retomar lo que en su momento fue el diálogo económico de alto nivel, el diálogo de seguridad de alto nivel. Hace falta tener una agenda muy clara para saber qué secretarías de Estado en México y qué áreas del gobierno norteamericano van a dar seguimiento a una agenda hacia largo plazo. Esa agenda al día de hoy no la tenemos. Stephanie Enaro. Yo concuerdo con lo que nos está contando Rubén, Memo, y creo que hay que entender a Donald Trump desde su propia perspectiva. Donald Trump no es un político. Donald Trump es un empresario que lo que está logrando hacer con la relación bilateral es tener un amplio margen de negociación. Al final y al cabo se dice que Estados Unidos va hacia el aislacionismo, pero nos damos cuenta que desde la política interior ingiere la política exterior. Lo vemos como bien decía Rubén, con la designación de los cárteles mexicanos como terroristas. También nos vemos con la promulgación de esta ley en pro de los derechos humanos y democracia que vela por lo que está pasando en Hong Kong. Entonces ves como de alguna manera Estados Unidos está asegurando sus afiches para esta guerra hegemónica que trae contra China, y esto lo que le da es un amplio margen de negociación porque va a poder tener con qué negociar con nuestro gobierno para decir qué sí designa o qué no designa como una intervención o como algo terrorista. Bueno, me voy a poner, digamos, en la perspectiva que tú dijiste, del lado de Donald Trump. Creo que está actuando más allá de los intereses nacionales mexicanos con su lógica y eso está bien. Aquí el tema, Rubén,
Rubén, es cómo le vamos a hacer nosotros. Sí, mira, me gusta mucho el enfoque que le ha dado Stephanie a la parte de política exterior de Trump hacia otras partes del orbe. Yo te diría, Memo, que tenemos que redefinir esta relación bilateral en el contexto de cuáles son nuestros intereses. Evidentemente, siempre Estados Unidos solamente vela por sus intereses. No hay amistades en esto de la política exterior de Estados Unidos. Son meramente intereses económicos, son intereses geopolíticos, que a final del día es lo que el Departamento de Estado se dedica, que a final del día el Consejo de Seguridad Nacional, que le hace recomendaciones a la Casa Blanca, se dedica a hacer. Es decir, tenemos que redefinir hacia dónde estamos. Y yo creo que este gobierno, hasta el día de hoy, el gobierno de López Obrador, no era su óptimo dedicar solamente a la relación con Estados Unidos. Yo creo que el ideal de López Obrador desde la campaña fue ver hacia América Latina, porque es la tendencia que él tiene. Pero bueno, nos toca lidiar con Estados Unidos porque es nuestro principal socio. Ahora, yo te diría que si no relanzamos, que si no definimos cuáles van a ser las prioridades de esta relación hacia largo plazo, tendremos nuevamente un año bastante complicado. Y no hay que olvidar, estamos ya en un año electoral. La campaña es en noviembre. Tendremos en los próximos días, próximas semanas, ya una claridad de quién va a ser el candidato o la candidata demócrata. Y ahora sí, empezará un debate muy álgido, una narrativa. Trump va a volver a utilizar a México como su principal piñata, porque le funcionó hace 3 años. Entonces tenemos que estar listos, Memo. No es un trabajo fácil que le toca hacer al canciller, a la embajadora de México aquí en Washington. Bueno, pero desde ese punto de vista, ¿cuáles identificarían ustedes dos que serían esos puntos o esas agendas que tiene que seguir el gobierno mexicano? En el deber ser, digamos, ¿no? En el deber ser, el gobierno mexicano tiene que hacer todo lo que esté en sus manos por mantener la relación comercial. Es punto número 1 para ti. Para mí, por más nacionalistas que seamos, por más que queramos liberarnos del yugo estadounidense, no se puede tapar el sol con un dedo ni hacer todo de un día para otro. 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Hay que mantener la economía porque al fin y al cabo los ciclos económicos determinan los ciclos políticos. Y también habría que ver cómo le va a hacer el gobierno mexicano para que no suba ese sentimiento antiestadounidense que se encuentra muy arraigado al nacionalismo mexicano, y este es un gobierno absolutamente nacionalista. ¿Cómo lo va a balancear para mantener una relación de vecindad armónica? Y Rubén, para ti, ¿cuáles serían esos puntos de agenda? Coincido con el tema número 1, que es el tema económico. Digo, como ya decía Stephanie, no tenemos que ser magos para entender que más del 80% de nuestras exportaciones vienen aquí. Hay millones de cruces legales todos los días de automóviles, de personas. Hay familias que van y vienen cada año a Estados Unidos. A los mexicanos nos gusta venir de vacaciones a Estados Unidos. A los estadounidenses les gusta ir a México de vacaciones. Es decir, estamos interconectados. El tema número 1 es el económico. Y sobre todo, Memo, ante la falta de crecimiento en el 2019 y ante la falta de credibilidad del gobierno para atraer nuevas inversiones, un fracaso en el tema comercial sería un balazo directo para ambos lados. Hacia México. Sí, de ambos lados, correcto. A ver, tampoco hay que olvidar, hay empresas mexicanas que crean millones de empleos a lo largo de varios estados de Estados Unidos. Hay muchas empresas que crean empleos y que que los mismos gobiernos, en este caso los gobernadores, han manifestado que si fracasamos en el tema comercial, se pierden empleos y se pierde el crecimiento económico de Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que ahora habría que también ir pensando, en el tema de la seguridad. Es un tema que fue evidentemente muy sonado en el 2019. Tenemos que ser muy claros hasta dónde vamos a aceptar esta cooperación que Estados Unidos está planteando. Evidentemente, hay muchos riesgos en este tema de catalogar a las organizaciones de crimen organizado mexicanas en terroristas. Estamos hablando de que hay consecuencias económicas, hay consecuencias jurídicas. El gobierno de Estados Unidos pudiera estar entrando a territorio nacional a operar, ¿no? A movilizar a los soldados. Pero estás consciente que hay algunos sectores en este país que están de acuerdo con ello, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Inclusive ha habido gobernadores, y aquí sin mencionarlos, que han dicho, adelante, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, el tema número 2 sería de seguridad. Y el tema 3, sin lugar a dudas, va a regresar al debate nacional aquí en Washington, el tema de la reforma migratoria, el tema de la protección. Ahora, si Trump gana la reelección, es un debate
totalmente muerto. No va a haber ningún arreglo en cuestión migratoria. Si un demócrata llega a ganar, se abre una ventana de oportunidad para volver a discutir una especie de reforma o algo para regularizar a la cantidad de indocumentados que hay en este país. Bueno, precisamente en el siguiente bloque, antes de despedirnos para ir a una pausa, vamos a platicar, digamos, in situ de lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto de la campaña presidencial, las posibilidades o no de Donald Trump y sus rivales, y yo los sesgaría también para preguntarles a ambos la implicación que tendría para nuestro país un triunfo de Donald Trump o de sus opositores. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto, seguimos con Rubén Olmos desde Washington y con Stephanie Enaro aquí en el estudio de Telefórmula. Volvemos de inmediato. Seguimos en Diálogo Abierto y en este último bloque de esta emisión sabatina, platicando con Rubén Olmos desde Washington, con Stephanie Enaro aquí en el estudio, comentábamos, después de revisar la relación bilateral, el tema particular en los Estados Unidos, la elección presidencial, las posibilidades o no de Donald Trump y en un momento siguiente o en una segunda etapa, pensar, o por lo menos en perspectiva, qué es lo que sucedería con un triunfo de Trump o de sus oposiciones aquí en México, vamos a ponerlo coloquialmente, qué sería lo que más nos conviene. Rubén, la elección presidencial. Mira, Memo, Stephanie tocó un punto en el panel, en el bloque anterior que me gustó mucho, que es estos números, estas encuestas que han salido sobre cómo vemos en México a los estadounidenses. Hay números muy preocupantes, porque ha caído evidentemente la credibilidad de los estadounidenses en México y viceversa. A los mexicanos, dado este gobierno de Donald Trump, los ven pues como violadores, como gente que va y hace malas cosas en las calles. Es decir, está muy mal la perspectiva que se tiene de México y del mexicano en Estados Unidos y viceversa. Yo creo que esto es un tema que Stephanie tocó, que es muy importante, que el gobierno de López Obrador, que los diferentes grupos de cabildeo en Estados Unidos, tanto los empresariales, las ONGs, tienen que trabajar. Tenemos que mejorar esa imagen, insisto, por los temas comerciales, porque somos dos países vecinos que compartimos una gran frontera. A ver, ¿cómo veo las cosas? No hay que olvidar un punto. En México nos ha ido siempre mejor con los republicanos. Con un republicano empezamos a negociar el Tratado de Libre Comercio hace más de 20 años. Claro, se ratificó con Bill Clinton, siendo un demócrata, pero los demócratas han sido muy duros con México. Si hubiera ganado Hillary Clinton, yo les garantizo que Hillary Clinton hubiera sido muy dura con México en los temas de derechos humanos, en los temas de seguridad, en fin, no hay que confiarnos. Yo hay días que me levanto, veo los números y digo, es un hecho, Donald Trump se va a reelegir, pero a raíz de todo este tema del juicio político, a raíz de todas las pifias en política exterior, cada vez me inclino más a que sí se abre una ventana de oportunidad a que gane un demócrata. ¿Qué pasa del lado demócrata? Tenemos una tendencia de izquierda, que son los senadores Sanders, que es la senadora Elizabeth Warren, tenemos a alguien de centro, que sería un Joe Biden. A mí en lo personal también me gusta la candidatura de Michael Bloomberg, que no creo que vaya a ningún lado. Habrá que ver, es muy temprano, yo creo que todavía quedan, empezará a partir de febrero ya las elecciones primarias internas y a ver hacia dónde va esto, pero yo creo que en este momento las cosas están en el aire. ¿Tú cómo lo ves, Stephanie? Yo creo que nos iría mejor con, no sé si un republicano o con un outsider como es Donald Trump. Al final es como él se caracteriza y creo que... Bueno, según el análisis de Rubén, nos ha ido no tan mal. Con un republicano, pero hay que tomarlo en cuenta desde la nueva óptica. Donald Trump es alguien ajeno a la política, no es un político, es un outsider. De la misma manera, nuestro presidente también ha hecho un esfuerzo por desmarcarse de los políticos tradicionales y está encantado con nuestro presidente. De hecho, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, se rumora, se dice y se comenta que Donald Trump le decía que era un Juan Trump, ¿no? Entonces, esa afinidad, esos vínculos ha hecho que todo haya sido mucho más suave, incluso para negociaciones extraoficiales. Recordemos que unas semanas antes de que empiece esta cacería de brujas con el muro y la inmigración, porque arranca la campaña electoral, Kushner viaja a México y se reúne de una manera extraoficial con nuestro presidente. Entonces esos vínculos creo que son buenos, creo que permiten que las cosas sean tal vez un poco más suaves y hay que ver cómo se va a manejar en términos de seguridad, porque si bien sigue siendo el mismo discurso la campaña electoral pasada, los mexicanos son un peligro,
son una amenaza, y ahora en lugar de ser violadores somos terroristas. Entonces hay que ver cómo evoluciona eso para términos de seguridad. Con la perspectiva de lo que están platicando los dos, entonces yo plantearía esto en dos etapas. El Donald Trump con el discurso de campaña electoral y el presidente reelecto con una posibilidad de que se convierta en un gran aliado de nuestro gobierno. ¿Esa sería una primera conclusión? Yo creo que sería difícil que fuera un gran aliado por el tema ideológico, pero ya reelecto, me refiero. Ahorita durante la campaña nos va a atacar, porque es lo que tiene que hacer. Pero ya reelecto incluso sería difícil, porque para bien o para mal, con el asilo que se le dio a Evo Morales, México reafirma su convicción hacia la izquierda y el gobierno de Trump es totalmente a la derecha. Entonces creo que va a ser difícil que las cosas sean tan suaves. ¿Tú coincides, Rubén? A ver, sí molestó mucho a Washington el asilo que se le dio a Evo Morales. Hay preocupación evidente por el acercamiento cada vez mayor hacia el norte del hemisferio de estos gobiernos de izquierda y lo que eso puede producir en cuestión de temas que en un momento pueden llegar a desbalancear los intereses geopolíticos de Washington, sobre todo por la entrada que ha tenido Rusia y que ha tenido China en otros países de la región. Eso sí le hace mucho ruido a Washington. Ahora bien, yo creo que si gana Trump la reelección, pues ya no tiene que reelegir. Entonces, pues ya ahora sí que todo lo que haga ya es pues para dejar su legado, ¿no? Si lo quieres decir, un legado, y podrá hacer lo que se le pegue la gana. La realidad es que sí, Stephanie, coincido contigo, creo que López Obrador y Trump han encontrado cierto vínculo de amistad, de tranquilidad, no se han reunido en persona, no sé si va a pasar eso este año, con eso de que no viajó el año pasado, no sé si este año vaya a cambiar esta política de empezar a viajar. Me dicen algunos amigos, por ejemplo, que sí, en septiembre de este año va a ir a Naciones Unidas, ahora sí, no sé si se va a dar. Yo creo que a final del día Trump no tiene aliados en la región. El único que más o menos ahí la lleva con él es Bolsonaro, porque como bien dice Stephanie, es igual que él de derecha, y es único amigo en la región. De ahí en fuera ni Iván Duque, que es un político de derecha, ha logrado entablar una relación con Trump. Entonces hay que ver. Ahora bien, del lado demócrata, a mí en lo personal creo que un Biden, una candidatura de Biden puede ser una buena candidatura demócrata, que pudiera ser una buena oportunidad para México para redirigir un poco lo que se ha salido de la normalidad de la relación bilateral. Yo creo que Biden entiende y conoce a México, tiene grandes aliados en México y eso pudiera ser. No sé el caso de Elizabeth Warren, no sé el caso del senador Sanders, en fin, insisto, es muy temprano todavía definir quién va a ser el candidato. Bueno, lo que pasa, y por eso lo ponía en este contexto, porque afortunadamente tenemos una gran audiencia en los Estados Unidos y digamos que para nuestros paisanos, que son los que fundamentalmente nos hacen el favor de acompañarnos, es muy importante la perspectiva que desde aquí les podamos brindar de lo que pensamos que puede pasar. Coincido contigo, puede ser temprano, pero finalmente yo, pensando en una posibilidad de que Donald Trump se reelija, insisto, a lo mejor esta suerte de cubrir el discurso agresivo de campaña, una vez reelecto se modifique. A lo mejor soy muy ingenuo. Ahora, si revisamos la tendencia que han tenido tradicionalmente los migrantes latinoamericanos, que ya obviamente son ciudadanos norteamericanos y que votan, ellos tradicionalmente votan a favor de los candidatos republicanos. Eso no significa que vayan a votar por Trump, ¿no? Sí hubo varios hispanos que votaron por Trump hace 3 años, ¿no? Es claro, por eso ganó, entre otras cosas. Pero lo que sí es importante es de que comúnmente el hispano vota republicano porque es más conservador el republicano y estas cosas que el hispano cuida mucho. Entonces, yo coincido contigo, Memo. Yo creo que el tema hacia mediano o largo plazo es con quién nos acomodamos mejor. Ya conocemos a Trump, ya sabemos cómo reacciona, hay que hacer medio caso nulo a sus tweets muchas veces. En fin, va a estar interesante. ¿Tu conclusión, Stephanie? Yo creo que Trump tiene grandes posibilidades de ser reelecto, sobre todo por el tema de la comunicación. Estamos en tiempos muy rápidos por la era digital y el presidente Donald Trump, su secreto siempre ha sido comunicar de una manera que es bastante entendible para su base y además tiene un sistema muy rápido. No se está metiendo en un escándalo cuando ya se
está metiendo en otro y al final de cuentas nada se le pega. Creo que los candidatos demócratas aún no están en esta etapa. Creo que son demasiado políticamente correctos e informativamente incorrectos. Eso lo tendrían que corregir para poder darle una batalla a alguien como Donald Trump. Y creo que hasta ahorita el único que podría ser tan disruptivo como él sería un Michael Bloomberg, porque al final es una marca que, igual que la de Trump, representa un éxito económico. Es la persona número 9 con más dinero dentro de Estados Unidos y al final es contemporáneo. Uno tiene 72 años, otro tiene 77 y va en la misma línea disruptiva. Además, es dueño de un medio de comunicación muy importante. Claro. Y eso supongo que de algo debe de contar, Algo ¿no? ayudará. Tres temas muy rápidos, finales, de la mano de lo que dice Stephanie. Uno, decían en la campaña pasada que Trump pudiera salir en la Quinta Avenida a matar a alguien y con todo y eso ganar la elección, ¿no? Y así fue. Yo creo que sigue inmune a cualquier incidente que le pudiera pasar o cualquier otro. Porque digo, van a salir más cosas. Seguramente en la campaña los demócratas van a sacar más cosas porque hay una serie de embrollos que él ha tenido en todas partes del mundo. Dos, Bloomberg va a financiar su campaña, no va a recibir dinero de ningún lado más que él va a pagar su campaña, va a comprar espacios en medios. Obviamente Bloomberg, el medio de comunicación, es sumamente fuerte. Y sobre eso todo, obviamente Rubén, la manera en cómo él decide entrar, se salta debates, se salta elecciones y él entra pagando dinero en el 3 de marzo. Correcto, o sea, entra al Super Tuesday que le llaman, ¿no? Que es, digamos, que el día que más hay primarias, y sí, se salta todo lo demás porque dice, no es necesario. Y el tercer punto que es muy importante, yo creo que al final del día, el votante de Trump que votó hace 3 años sigue ahí, está leal, no ha cambiado, no le importa lo de Rusia, no le importa lo de Ucrania. Mientras ellos vean, como le llamamos en el Deep America, ellos tengan todos los viernes para ir a comprarse su cartón de cervezas y más o menos le está yendo bien el trabajo, es que Trump está haciendo su trabajo y van a volver a votar por él. Bueno, a lo largo del año, estamos empezando apenas, vamos a seguir platicando de estos temas. Finalmente es una perspectiva complicada, pero muy interesante para nuestro país. Quiero agradecerte, querido Rubén, este enlace, esta plática extraordinaria. Seguiremos en contacto para contar con tus reportes desde Washington. Al contrario, Memo, para mí es un placer siempre y sobre todo compartir aquí los micrófonos con Stephanie, que también trae una perspectiva global muy interesante. Nuevamente, Nuestros gracias a los grandes dos y les deseo especialistas. un gran año. Nuestras grandes Un gusto, especialistas en Rubén. temas internacionales. Feliz año. Stephanie, muchas gracias. A ti. Pero sobre todo, gracias a usted y sobre todo, pues agradecerles que nos siga acompañando todos los sábados, así como lo hizo el año pasado, pues a lo largo de y esperando, por supuesto, que haya pasado un muy, muy feliz fin de año 2019. Bueno, ya estamos en el 20, a ver qué nos depara. Muchas gracias, nos vemos aquí sin falta el próximo sábado, 19 horas, diálogo abierto en la señal de Telefórmula, primera cadena nacional.